están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de ir con los titulares de hoy. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa y exfuncionarios de su gobierno con sentencia por corrupción le deben millones de dólares al Estado. En Estados Unidos, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris está siendo acusada de plagiar varios fragmentos de su libro Smart on Crime. La inflación en el Reino Unido cayó drásticamente al 1.7% en septiembre. Es la primera vez en más de 3 años que se encuentra por debajo del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Un editorial del Wall Street Journal criticó duramente el papel de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, afirmando que ha fallado en su tarea de evitar que grupos terroristas como Hezbollah se fortalezcan. Empezamos con el desarrollo de la información. Rafael Correa, expresidente de Ecuador y asilado en Bélgica y condenado además por cohecho en el caso Sobornos del 2012 al 2016, adeuda al país más de $778.000. Su ex vicepresidente, Jorge Glass, también condenado por corrupción, tiene deudas que suman $7 millones por el caso Odebrecht. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Correa y Glass inelegibles para ingresar a su territorio por su implicación en corrupción, evidenciando la falta de responsabilidad de los líderes del socialismo del siglo XXI en Ecuador. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, actualmente asilado en Bélgica y condenado por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, adeuda al país $778.224. Su ex vicepresidente, Jorge Glass, quien cumple una condena de 8 años por corrupción, enfrenta una situación similar, con deudas que ascienden a otros $7 millones por el caso Odebrecht. Además, el contralor Carlos Pollitt, recientemente sentenciado en Estados Unidos, debe al país $40,4 millones. Los ex altos funcionarios del socialismo del siglo XXI le deben al Estado millones de dólares. Según el medio ecuatoriano Primicias, la Procuraduría General del Estado ha logrado recuperar apenas 10 millones de esa cantidad. El 9 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Correa y Glass como inelegibles para ingresar a su territorio, enfatizando su implicación en actos de corrupción. Las acusaciones de sobornos a cambio de contratos gubernamentales han dejado una profunda huella en la reputación de la administración de la Revolución Ciudadana. Mientras la Procuraduría se esfuerza por recuperar estos fondos, los exfuncionarios continúan evadiendo la justicia. Esta situación revela una alarmante falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de los líderes del socialismo del siglo XXI, que han gobernado Ecuador, perpetuando un legado de corrupción que sigue afectando a los ciudadanos. Y ahora les contamos que en el programa Informe Extra, el analista político Juan Claudio Lechín criticó fuertemente al socialismo del siglo XXI por generar pobreza en los diferentes países donde sus líderes han gobernado. Lechín argumentó que a este modelo no le importa la población ni la economía. Escuchemos. Siempre es importante en el caso del socialismo del siglo XXI y de los neocomunistas, de los fascicomunistas en general, que es como yo los denomino, ver el modelo. El modelo de ellos es no les interesa el pueblo, no les interesa la economía, son modelos de Estado extractivo. Por lo tanto, lo que hacen a través del tiempo, y Venezuela quizás sea un ejemplo más nítido, es degradar la economía hasta colapsarla totalmente. Y después mantienen el Estado con el extractivismo, el oro ilegal, el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico no es tan extractivo, pero con el narcotráfico, el petróleo, en el caso de Bolivia con el litio, con el hierro, con
infinidades de metales que hay. De tal manera que el modelo, es bien importante fijarse, no es un modelo que está viendo la arquitectura o la ingeniería económica para mejorar algo, ¿no? Por lo tanto, bloquear, detener la economía del país no es algo que le importe a los que administran este modelo perverso del socialismo del siglo XXI. Además, en el programa Informe Extra, el escritor y exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, indicó que el populismo fue el gran ganador del estallido social del 2019 en Chile. Ampuero agregó que de no haberse dado estas manifestaciones violentas en el país sudamericano, otro sería el gobierno en este momento. Aquí lo que se está exigiendo en este momento es que la clase política, que está en el último nivel de reconocimiento por ciudadano, está por debajo de todas las instituciones, la clase política, los partidos políticos y el Congreso. Es hora de que ellos, más allá de sus diferencias legítimas, se pongan de acuerdo, actúen de acuerdo y conscientes además de la situación delicada en que está entrando Chile, que sigue enfrentando una situación compleja, y vean las fórmulas para sacar a Chile adelante, porque el país no puede seguir desarrollándose, diría cuesta abajo, como viene haciéndolo hasta hoy. El populismo en Chile fue el gran ganador del estallido social del año 2019, que solamente fue interrumpido en violencia diaria, permanente, por la pandemia. Pero el gran ganador fue el populismo. Y le digo algo más, y esto soy absolutamente convencido, y no soy el único que está convencido de esto. Si no hubiese habido estallido de violencia como el que hubo en Chile, otro sería el gobierno en este momento en Chile. No habría sido el gobierno del Frente Amplio, porque no estaba ubicado en una posición como para llegar a la primera magistratura. Y en otras noticias, Álvaro García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general del Estado en España en ser imputado. El Tribunal Supremo abrió una causa penal en su contra por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información reservada sobre Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta situación ha desatado un escándalo que pone en entredicho la integridad de la Fiscalía. Este miércoles, Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España. El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa penal en su contra por un presunto delito de revelación de secretos. La acusación está relacionada con la filtración de información reservada sobre Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La investigación también involucra a Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefa provincial de Madrid, quien supuestamente proporcionó a García Ortiz datos confidenciales para la redacción de la nota informativa que acabó siendo distribuida desde la Fiscalía. Aunque Rodríguez Fernández no es aforada, el tribunal ha subrayado la estrecha vinculación entre sus acciones y las del fiscal general, lo que ha llevado a investigar ambos casos de manera conjunta. El tribunal ha señalado que García Ortiz podría haber filtrado detalles que vulneran el derecho de defensa y la presunción de inocencia de González Amador. Los magistrados afirman que en este caso se cumple el primer elemento del delito de revelación de secretos, que implica la participación de una autoridad con acceso a información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones. Añaden que este delito busca proteger a la administración pública de daños provocados por la divulgación indebida de información sensible. La polémica creció tras la publicación del diario El Mundo el 15 de marzo, que desveló que García Ortiz dio la orden directa a la fiscal superior de Madrid, Almuneda Lastra, de emitir una nota con todos los detalles del acuerdo que González Amador estaba negociando con la Fiscalía de Delitos Económicos. Además, la nota fue distribuida sin el membrete oficial de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, evidenciando la fractura interna en la institución. Este caso, sin precedentes, plantea serias dudas sobre la integridad de la Fiscalía y su gestión de la información confidencial.
Y en España, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, criticó severamente al gobierno tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, por revelación de secretos. Tellado señaló que quien tenía que perseguir los delitos acabó cometiéndolos para seguir las órdenes del uno, haciendo referencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya sabemos por qué el señor Sánchez salía por piernas de la sesión de control, por qué tenía tanta prisa. El Tribunal Supremo acaba de imputar nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, a su fiscal general del Estado. Señor Bolaños, las caras, imputado por unanimidad por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Qué grave que quien tenía que perseguir los delitos acabe cometiéndolos para cumplir las órdenes del señor Uno. Qué grave. Nos lo explicó Sánchez. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Pues eso, están ustedes metidos en un gran lío, Señor Marlaska, las revelaciones de la Guardia Civil apuntan directamente a su ministerio. Medio gobierno está implicado en esta trama. Forma usted parte de un gobierno podrido. Su ministerio es clave en toda esta operación. Desde su ministerio se compraban mascarillas a la trama corrupta, desde su ministerio se daban chivatazos a los cabecillas de la trama y de su ministerio salieron móviles opacos para proteger a los miembros de la trama. Es el momento de que dé explicaciones. ¿Usted no sabía absolutamente nada de todo esto? ¿Sabía que el comandante Rubén Villalba estaba implicado? ¿Lo sabía cuando lo premió con un premio en la Embajada de Venezuela? ¿Sabía que el director de la Guardia Civil nombrado por usted había dado los chivatazos a la trama? ¿Los dio en su nombre? ¿Lo sabía usted cuando lo premió con un puesto suculento en Washington? Explíquese, por favor. Con estas declaraciones nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. En septiembre, la inflación en el Reino Unido descendió notablemente al 1.7%, sorprendiendo a los analistas al ubicarse por debajo del objetivo del 2% fijado por el Banco de Inglaterra. Este es el nivel más bajo en más de 3 años y ha generado expectativas sobre posibles recortes en los tipos de interés en los próximos meses. No obstante, los expertos advierten que factores como el alza en los precios de la energía podrían modificar esta tendencia. La inflación en el Reino Unido cayó drásticamente al 1.7% en septiembre, por debajo de las expectativas y marcando la primera vez en más de 3 años que se encuentra por debajo del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. Esta reducción superó las predicciones de una caída del 1.9% desde el 2.2% registrado en agosto. A la par, la inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos, también descendió al 3.2%, un dato inferior al 3.6% del mes anterior y al 3.4% que esperaban los economistas. Este giro en la inflación ha aumentado las expectativas de un recorte de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra en noviembre, con el mercado ahora anticipando en un 92% un recorte de 25 puntos básicos. Si se implementan más recortes, se espera que los tipos de interés se sitúen en un 4.5% para finales de año. A pesar de esta buena noticia para los consumidores, algunos expertos advierten que la inflación podría revertir su tendencia en octubre debido a un aumento en el tope de precios de la energía regulado, lo que podría influir en la decisión del Banco de Inglaterra.
Paul Dales, economista jefe de Capital Economics, expresó cautela, señalando que gran parte de la caída en la inflación subyacente se debe a una caída inusual en los precios de los billetes de avión, mientras que Suren Thiru, director de economía del Institute of Chartered Accountants, añadió que la tendencia general sigue siendo positiva, aunque hay factores como la próxima política fiscal del gobierno que podrían generar presiones inflacionarias. La libra esterlina cayó un 0.6% frente al dólar tras la publicación de los datos, y los rendimientos de los bonos del gobierno británico también experimentaron una disminución, lo que refleja las expectativas de una política monetaria más flexible por parte del Banco de Inglaterra. Este cambio en la inflación llega después de un periodo prolongado de alta inflación en el Reino Unido, que alcanzó un pico de 11.1% en octubre del 2022, impulsado por el aumento de los precios de la energía y la crisis del costo de vida. La evolución de estos datos será crucial, ya que los economistas y el Banco de Inglaterra evaluarán cómo la inflación, junto con otros factores como el presupuesto del 30 de octubre, influirán en las decisiones económicas y monetarias del país. Y en otras noticias, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón anunciaron la creación del equipo de monitoreo de sanciones multilaterales para supervisar la implementación de las sanciones contra Corea del Norte por sus programas nucleares y de misiles, en respuesta a la obstrucción de Rusia y China en las Naciones Unidas. Este nuevo mecanismo busca llenar el vacío dejado por el panel de expertos de la ONU, que había funcionado durante 15 años hasta que Rusia bloqueó su renovación en marzo, con China absteniéndose de votar. El equipo, que incluirá a otros 8 países como Gran Bretaña, Francia y Alemania, tiene como objetivo emitir informes regulares sobre la aplicación de las sanciones y asegurar que se cumplan. Durante una conferencia de prensa en Seúl, Kim Hong-kyun, viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, enfatizó la necesidad urgente de establecer un sistema eficaz de monitoreo ante las continuas violaciones de sanciones por parte del régimen de Kim Jong-un. Kurt Campbell, subsecretario de Estado de Estados Unidos, sugirió que el veto de Rusia estuvo motivado por los informes del panel sobre su adquisición de equipo militar norcoreano para la invasión en Ucrania. La creación de este equipo representa un paso significativo hacia una supervisión más rigurosa de las actividades de Corea del Norte y una mayor colaboración internacional para abordar las amenazas nucleares en la región. Por otro lado, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, enfrenta acusaciones de plagio en su libro publicado en el 2009 sobre políticas de seguridad. El profesor austriaco Stefan Weber identificó 27 casos de plagio, incluyendo 24 de otros autores y 3 de su propio trabajo. Fox News Digital confirmó que su libro contiene reproducciones de informes y fuentes sin la debida citación. Esto representa un golpe para su campaña presidencial. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris está siendo acusada de plagiar varios fragmentos en su libro del 2009 sobre políticas de seguridad, publicado mientras era fiscal de distrito en San Francisco. El libro, titulado Smart on Crime, A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer, fue coescrito con Joan O. C. Hamilton. El llamado cazador de plagios, el profesor austríaco Stefan Weber, afirmó haber identificado 27 casos en los que Harris y su coautora cometieron alguna forma de plagio. Weber señaló que 24 fragmentos son plagios de otros autores y 3 fragmentos son autoplagio de una obra anterior escrita con un coautor. Chris Rufo, miembro senior del Instituto Manhattan, fue quien reportó por primera vez estas acusaciones el lunes. Rufo mostró ejemplos en los que Harris habría copiado frases y oraciones completas de otras fuentes sin utilizar comillas, aunque en algunos casos se citan las fuentes en notas al pie. De forma independiente, Fox News Digital verificó que el libro de Harris contiene reproducciones textuales o casi textuales de un informe de NBC News del 2008,
un comunicado de John Jay College of Criminal Justice, una página de Wikipedia y un informe de la Oficina de Asistencia para la Justicia, entre otros. La acusación contra Harris de plagiar varios fragmentos de su libro representa un duro revés para su campaña presidencial. Con esta información nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Ahora les contamos que Wall Street Journal publicó un editorial que critica la actuación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, señalando que ha fracasado en su objetivo primordial de contener a grupos terroristas como Hezbollah. Según este editorial, UNIFIL ha sido testigo del crecimiento del armamento y la infraestructura militar de Hezbollah sin tomar medidas efectivas para detenerlo, lo que llevó a Israel a lanzar una ofensiva para abordar estas amenazas. Un editorial reciente del Wall Street Journal critica duramente el papel de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, afirmando que ha fallado en su tarea principal, evitar que grupos terroristas como Hezbollah se fortalezcan en el sur del país. Desde su despliegue, UNIFIL ha sido testigo pasivo del aumento del armamento y la construcción de túneles por parte de Hezbollah, situación que culminó en una ofensiva israelí en octubre del 2024 para eliminar estas amenazas. A lo largo de los años, Hezbollah ha lanzado más de 8.500 misiles y cohetes desde el sur del Líbano, burlando las restricciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pese a esto, UNIFIL ha evitado cualquier confrontación directa y, según el editorial, ha permitido que la milicia terrorista se atrinchera en la región. Desde que las fuerzas israelíes ingresaron al Líbano, UNIFIL se ha negado a reubicarse a pesar de los riesgos evidentes, optando por mantener su presencia simbólica. Lo más preocupante, según el Wall Street Journal, es que la fuerza ha sido más activa en criticar a Israel que impedir las actividades terroristas de Hezbollah. Los recientes enfrentamientos, que han dejado a varios supuestos pacificadores heridos, han provocado condenas diplomáticas, pero el editorial cuestiona por qué no hubo una reacción similar cuando Hezbollah transformó la región en una base de operaciones armada. Este conflicto resalta la frustración por la ineficacia de UNIFIL y la percepción de que se está impidiendo que Israel actúe en defensa propia mientras los terroristas operan con impunidad. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.